hecho, qué se ha visto y qué decisiones ha permitido tomar. Un ejemplo para saber cómo uno puede moverse en campo. Y luego debemos hacer lo siguiente. Queremos ver la perforación, los ensayos en un sondaje y otros ensayos. Entonces veamos el aspecto de investigación en campo y recordemos lo que aparece en el libro de González de Vallejo. Ahí dice, es importante tomar en cuenta las fases del proyecto y pensar que nosotros estamos en el proyecto mismo antes de construir y queremos ir a la caracterización geotécnica detallada, los parámetros geotécnicos para el diseño de estructuras, excavaciones, cimentaciones, etc. Ese es nuestro objetivo en este campo. Por supuesto, nosotros hemos visto unos objetivos asociados con construcción en Misicuni, ¿no? Control geotécnico e instrumentación, verificación y adaptación del proyecto, ¿no? Pero lo más común para diseñar esto de acá. Entonces, ¿qué hace uno en el proyecto y en las rocas? Pues hace calicatas y trincheras. Calicatas lucen de esa manera. Son excavaciones poco profundas de 1 a 3 metros, hechas a mano con retroexcavadora. Excelente. Fotos de aquello, una calicata, otra calicata, lo propio y uno analiza lo que hay, pero ahora no hay suelo, sino roca, porque hacia eso tiende. Y para ir más abajo utilizamos sondajes y ahí se nota ya un equipo en campo y perforaciones profundas en suelo y o roca, idealmente con recuperación de testigos de material, permite conocer la distribución y propiedades geológicas y geotécnicas de los materiales en profundidad y permiten hacer ensayos in situ. Para eso son los sondajes, ¿no? Y pueden ejecutarse en forma general con equipo grande en cualquier inclinación. Pueden ejecutarse con equipo más pequeño e inclinado, por ejemplo, en un túnel, o incluso con un equipo manual. La clave es que dentro tenemos nosotros en la punta una diamantina que permite perforar en roca, es más allá que suelo, estamos hablando de sondajes en roca. El concepto, el mismo que hemos visto en suelos, ¿no? Cuando veíamos en mecánica de suelos 2, exploración del subsuelo, veíamos que había un trípode y de alguna manera ingresábamos, dábamos vueltas y seguíamos hacia abajo. Aquí es lo mismo, de alguna manera ingresamos, pero ¿con qué? Dentro, con una corona de diamantina, con la broca ahí en la punta. Y detrás con un escareador, con un muestreador, con revestimiento. Y ya vamos a ver más detalle en un momento. Y el equipo que sube y baja aquello. Ya vamos a ver. Primera idea, ese equipo puede ser estándar y hay que entender muy bien eso. Puede ser un sistema estándar o un sistema wireline. Si es estándar, tiene una designación BWG, BWM, NWG, NWM, HWG. Con ciertos diámetros se les va a ser conocido este. Diámetro de la muestra 54.7 milímetros del sistema estándar. Nuestros ensayos han sido hechos especialmente para cuando sacamos muestras del sistema estándar. Pero podemos también usar el sistema Wireline BQ-NQ-HQ. Común NQ, diámetro de la muestra 47.6 milímetros, menor que el de la muestra estándar. No hay problema. Son dos sistemas y que debemos entender en esos sistemas que estamos haciendo una perforación y luego extrayendo la muestra, pero a veces de forma estándar y a veces wireline. Pensemos en el más común, el sistema wireline. Tiene aquí dentro lo que decíamos, la corona,
un escariador, un muestreador y toda una serie, un sistema que permite sacar la muestra y luego extraerla. Esa es básicamente la idea. Y ese sistema consiste en la unión de varias partes, de todas esas, y se asocia este que les estoy mostrando con el sistema Wireline. Es un video que podría estar o no estar, pero finalmente si está, lo vemos y decimos cómo se unen todas estas partes, cómo es ese muestreador. Bien, no hace falta saber más detalles, solo saber que todo eso se une. Ahora la clave es cómo perforamos con ese sistema. Aquí viene una propaganda, pero muy útil para entender qué es la perforación. Veamos. Vamos a primero solo ver y después repetir para explicar. Muy bien. Entonces volvamos a ver nuestro video y entendamos qué está detrás. Primero es una propaganda de un sistema específico, pero es el mismo que se usa en general. Y el concepto es el mismo. Y llevamos nuestro equipo y este equipo tiene los gatos hidráulicos necesarios para que termine en una posición vertical. Podría ser cualquier inclinación y nos dice en este lugar en especial existe primero una capa donde hay cualquier material que no es roca, entonces hay que perforar sin sacar núcleos en ese material con la herramienta adecuada, un tricono por ejemplo. Y luego que llega a cierta profundidad hay que jalarla, hay una camisa y por dentro está esa herramienta, entonces uno jala, queda encamisado y no se desmorona nada. Y ahí baja nuestra diamantina, nuestro muestreador y se puede rotar el sistema externo y el interno juntos y ahí se está sacando el núcleo de roca y ahí se jala el sistema wireline y sale el núcleo.
en la longitud que se ha perforado. Y ahora puedo bajar solo con este sistema. Es una forma, así, de esa forma. Y encuentro otra vez el núcleo y puedo jalar y saco el núcleo, es una opción. Y la otra opción es que baje junto el encamisado con mi sistema y a partir de esa profundidad voy a poder sacar la muestra y jalarla. Bien, ese es el sistema. El entender eso involucra entender cómo se hace el sondeo, ¿no? No hay nada más complicado. Como son pocos segundos, una vez más, porque describe todo el proceso de un sondeo, lo que tenemos que saber como ingenieros civiles. Bien, ahora pensemos en más detalles, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un sistema que permite introducir un revestimiento y por dentro permite introducir una cuchara, ¿no? Esa es la idea. Y estamos hablando de ciertos diámetros y con esos diámetros ciertas especificaciones. Pensemos, por ejemplo, en que nosotros estamos en este caso, un diámetro NQ del sistema wireline y un paralelo acá. Y me dice, mire, en cantidad de fluido, cuánto de agua necesita para hacer esa perforación. En litros por minuto necesita entre 30 y 38 litros por minuto. Importante. El peso de la corona debe involucrar algo. En eso no nos fijamos mucho ahora, pero hay un cierto peso sobre la corona. Y además unas revoluciones por minuto típico, vamos a tomar el valor medio 800. Puede ser un poquito más, un poquito menos, no hay ningún problema. Y además hay una velocidad de rotación en pulgadas por minuto y niveles de penetración. Entonces, si hablamos de velocidad de rotación, estamos hablando de ese valor. Y si cambiamos el diámetro, entonces cambian la cantidad de agua, el peso que tiene que haber encima y las revoluciones que debe dar. Primera idea. Nosotros como no somos los expertos en maquinaria, pues nos sirve eso para tener una idea de cómo funciona, nada más. Perfecto. ¿Qué equipo se puede utilizar para hacer esas perforaciones? Vemos fotos y decimos, este es el equipo más pequeño de todos, este es algo más grande, este es más grande y este es el mayor de todos.
¿Cuál va a ser la diferencia? Veamos. Me dice, el más pequeño, por ejemplo, en esta marca, porque esta es solo una marca, Longyear, el más pequeño, pues no puede hacer diámetros HQ, son muy grandes. Puede hacer NQ y puede llegar a 40 metros. Si se utiliza un equipo más grande como este, podría perforar esto y el NQ más profundo y más grande como este, 600 metros, incluso puede llegar a 1000 metros de perforación con el NQ. Y mientras más delgado sea, más profundo, mediano y más ancho, es que tenemos diferentes profundidades. Entonces, si uno está haciendo un túnel y necesita llegar a 1000 metros, puede pensar en SNQ con el equipo más grande. Si está haciendo un túnel más normal en nuestras condiciones, entonces podría llegar a 40 metros con este equipo más pequeño. Sí, depende de las necesidades. Esa es la primera idea del equipo. Y antes habíamos hablado de el equipo que produce ciertas características, ¿no? Perfecto. Entonces, por supuesto que no estamos estudiando para operar ese equipo, pero nos da una idea clara de cómo funciona. Esa es la clave aquí. Luego, ese equipo puede ser variable. Aquí está. Ese equipo puede ir montado de diferentes maneras, ser más grande, más pequeño, pero puedo darle yo la inclinación de una u otra manera, ¿no? Y pueden lucir de una u otra manera. Hago subo y empujo y hay una perforación. Además puede haber ciertos ganchos, puede ser un sistema hidráulico que haga que sube y baja. Uh, Ganchos, he dicho, me refiero a estos guinches, ¿no? Que pueden jalar cables. No importa, el hecho es que puedo subir y bajar. Y en la punta le pongo la diamantina y la diamantina corta la roca y por eso puedo tener el núcleo, se ve clarito aquí. Y esas diamantinas pueden lucir así, de esta otra manera, pero puede haber un gran número de diamantinas. Otra vez aquí, esta es una diamantina, otros diámetros que me permite sacar aquello, otra vez otros diámetros. Algunos pueden ser incluso camisas, pero esas son las diamantinas. Y veo, de esta forma, de esta otra, de esa, de esa, de esa y de esa. ¿De qué depende que elija yo la diamantina? Aquí está, una propaganda. Me dice, mire, si usted quiere elegir una broca, es decir, una diamantina, primero debe saber el tipo de roca que va a tener. Puede ser una marga, una caliza, una dolomita, una pizarra, un esquisto, una arenisca calcárea, una arenisca cuarcítica, mármol, gneiss, cuarcita, granito. Granito el más duro de todos, marga el más blando. Imaginémonos que vamos a perforar en una pizarra, solo como ejemplo para saber qué debo hacer. Esa es la pizarra. Y aquí me dice si es una pizarra, considere estas características que se asocian con la calidad del diamante, con el tamaño de los diamantes y con la matriz que debe tener. En cuanto a calidad del diamante, esta roca que he elegido debe ser de primera. En cuanto a las piedras por quilate, debe ir entre 15 y 20 piedras por quilate. Y en cuanto a la matriz, debe ser dura para perforar esa. Estas características debería condicionarme una de estas brocas. Entonces, a priori, si yo sé el tipo de roca que va a haber, puedo fácilmente entender qué hacer y cómo perforar, ¿no? El equipo que debo usar y esos detalles. Es así de fácil el hallar la roca y conforme uno tenga más experiencia, ningún problema.
Bien, hasta ahí con relación a la perforación, ¿desean hacer alguna pregunta? Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Que lo que acabamos de ver es para una fábrica de brocas, otra fábrica puede decirme esto. Guía de selección, tipos de rocas, serie. Entonces otra vez una serie 10, una 9, etcétera, en base al tipo de rocas y una descripción de la roca. Por ejemplo, extremadamente dura y compactada de grano fino y no abrasiva, que involucra cuarzo, calcedonita, jaspe, hortensio y riolita, serie 10. Entonces, básicamente la idea. Entonces, ahí yo tengo otra marca. O a veces puede lucir de esta otra forma. Es cuestión de que me dicen, mire, para el tipo de rocas, tengo blandas, medias, duras, el tipo de rocas está en inglés. Y a partir de aquello, mire, aquí aparecen ese tipo de rocas con más o menos su textura, su nombre. Y aquí le aviso cómo están las rocas de grano fino, ultra duras, a este lado fracturadas, y el color que me asocia el tipo de diamantina, es otra marca. Listo, así se utilizan las diamantinas. Bien, entonces pongamos todo eso junto y decimos, no me olvido que hay diamantinas con diferentes diámetros. Aquí está el BQ y aquí el NQ, cierto diámetro en específico, y todas tienen una cierta diamantina en uno o en el otro sistema. ¿Qué otra cosa puedo decir? Que además de perforar, muchas veces no uso un encamisado directo como he visto al principio, sino que perforo y para mantener el muro sin encamisado necesito bentonita o cualquier agente. Entonces construyo yo mi bentonita, no, construyo mi, ¿cómo se dice? Mi agente estabilizador. Eso normalmente involucra algo así, lo que se ve en la fotografía, y puedo asegurar de que mi hueco no se desmorone. Pero en cualquier caso, un encamisado me asegura también aquello. También he visto que puedo tener un tricono hacia mi primera figura cuando no voy a sacar muestras y que adicionalmente puedo tener ciertas coronas como esta o como esta que van a depender del tipo de material y hacen el encamisado porque hay una parte que es el extractor de núcleos y hay otra parte que es el encamisado. Y en cuanto al encamisado, funciona igual, diamantina, tubos y aquello. Y finalmente noten que hay muchos diámetros, pero hay un orden de tamaños y aquí ha quedado resumido. Me dice, hay diámetros muy pequeños y cada vez más grandes. El más grande de todos es el PQ, que tiene unos 122.6 milímetros, 12 centímetros, en roca, ¿no? Luego está el HQ en el sistema Wireline, ¿no? El PQ, el HQ, luego el NQ, el BQ, el AQ y el PQ está aquí
representan diámetros específicos que va disminuyendo. Y si empiezo con el más grande, puedo llegar a cierto nivel, estabilizo con eso y ahora meto el más pequeño hasta cierto nivel y hasta paro ahí y luego más pequeño y sigo bajando hasta cierto nivel y más pequeño. Puedo yo introducir por dentro todo eso. No es que tengo que utilizar el PQ, luego el PQ3, el H, no. O sea, puedo utilizar esos y así bajo y puedo bajar las profundidades que he mencionado según el equipo a utilizar. Y muchas veces, en la mayoría de nuestros proyectos, solo escojo un diámetro. Ese de aquí es el más común y voy bajando y esperando que la roca no se desmorone. Si se desmorona un poco, puedo ponerle bentonita, si es roca o suelo, y voy explorando. Solo con un diámetro es también posible, por supuesto. Lo más elaborado es lo que dijimos primero. No me olvido que depende de lo que escoja. Hay coronas, hay tuberías de revestimiento, hay sistemas y aquí aparece el más común, el wireline. Aquí está el diámetro más común, el NQ, y me dice el diámetro del testigo va a ser 47.6. Y el revestimiento que podría utilizar está asociado con un BX y involucra un diámetro interior de 60.3. Y notan que para cada espesor hay, para cada sistema hay un número y coronas, lo que estamos viendo, y tuberías de revestimiento. Bien, es solo cuestión de utilizar lo necesario. Y lo más común para nosotros en Bolivia es Wireline NQ. Bien, hasta ahí pueden hacer sus preguntas. Bien. A continuación vemos lo que sale de estos sondajes, que ya desde el capítulo 2 que tenemos una idea, ahora nos queda más claro el proceso detrás. Y me dice, esta es la caja, es una caja cualquiera en internet. Y me dice, mire, aquí están los 10-50 metros, aquí están los 11-20 metros, aquí están los 12-50, aquí se saca un tubo Shelby, ¿no? Y se lo pone ahí en la caja y después aquí están los 13, aquí los 14-10 y algo hasta los 15-20, ¿no? Se nota. Entonces aquí en esta caja hay entre 10 y 15, hay como 5 metros de perforación. Y aquí me han puesto una línea y me dice que básicamente un cartón más que una línea, me dice de aquí a aquí hay 70 centímetros, de 10-50 a 11-20. Y en esos 70 centímetros he introducido, y ahora entiendo cómo, mi muestreador y jalo y ha salido eso. Y luego he metido desde aquí entre 11-20 y el siguiente número 12-50, ¿no? Porque no hay nada más. No hemos hecho nosotros esto, yo menos. Es de internet, pero parece que de 11-20 a 12-50. ¿Eso cuánto representa en introducir? Representa 1 metro con 30 centímetros. Y en ese 1 metro con 30 centímetros tengo cuidado de vaciar lo que he visto y ahí está clarito lo que veo. Y luego introduzco de 12-50 a 13,
1315 o 1325, un tubo, no sé qué hay, pero ha salido algo. Y después la siguiente corrida, 1325 a 1410. ¿Cuánto hay que he introducido? Entonces digo, ahí hay como 85 centímetros, ya ha salido eso. Y de aquí a la siguiente ha salido aquello, en la profundidad. Lo más profundo aquí y la superficie acá. Y así puedo ver lo que hay. Por supuesto, a partir de esto tomo decisiones para clasificar la roca que hay ahí o ver el suelo. Pero el sondeo me ha permitido esto. La siguiente foto dice eso. Miro todo lo necesario en esos núcleos para hacer una clasificación. Entonces, con calma. ¿Qué debería hacer primero? Es obvio y claro, en estas cajas debería hallar el RQD. Entonces, en todo mi sondeo empiezo a ver todo lo que acabamos de decir y calculo el RQD, ¿no? Y normalmente viene asociado con el porcentaje de recuperación y el valor de RQD. Y ya sé trabajar con aquello, tengo que tener cuidado con las fracturas inducidas, pero es claro que el RQD es lo primero. Y después la norma asociada con descripción de estos ensayos me dice, además, siga lo que usted ha visto en afloramientos. Describa la matriz, describa las discontinuidades, describa el macizo en la profundidad. Y en ese sentido, hay ciertos cuadros que permiten ver lo que hay que describir. Y dice, aparece el grado de fracturamiento y se puede describir como F1, F2, F3, F4 o F5, de acuerdo al espaciamiento entre las fracturas que vea. Aquí diferentes tamaños y una calificación. F1, F2, F3, etc. Luego dice el grado de meteorización de la roca, igual otra vez fresca, ligeramente, moderadamente, intensamente, completamente meteorizada, y uno describe la roca, es lógico, y también describe la resistencia de la roca y los golpes famosos, agarra el martillo de geólogo, golpea, y si es solo un ejemplo, el espécimen requiere más de un golpe de martillo para ser fracturado, entonces le da un valor. Y así ha descrito la primera parte de la matriz de lo que voy viendo en las cajas, y conforme a la profundidad va a ir variando, ¿no? Y normalmente utilizo una tabla de ese estilo. Esta aparece en internet de esa empresa. Dice el registro geotécnico y tengo que ir con calma. Vamos a ver qué. Noten aquí ciertas especificaciones. Noten en la parte superior otras cosas. Veamos con calma. Dice, primero siempre ponga el diámetro del testigo y las condiciones de agua. En este caso el ejemplo HQ. Luego el intervalo perforado, desde tal profundidad hasta tal, en este caso 46.10 a 46.50. Lo perforado, por lo tanto, son 0.40, después 1.10 por las circunstancias, luego 1.50, 1.50, 1.030 es variable. Uno intenta que siempre sea lo mismo, pero ahí está. ¿Y cuánto se ha recuperado? De los 40 a los mismos 40, aquí de los 1.50, 1.22, y por lo tanto nos da la recuperación en porcentaje. Aquí hemos recuperado el 100, 95, 81, 100, etc. Y luego el RQD, como conozco, en metros, en el sentido de no porcentaje y después en porcentaje. Y el total de fracturas que acabo de ver. Total de fracturas. ¿Por qué eso sale 100? No me pregunte, pero la idea del total de fracturas. Y además uno debe identificar. Ya vi eso en el capítulo anterior. Aquí dice granito, granito, y aquí encontró un dique félsico. Está bien.
Entonces se entiende qué debo hacer en cada uno de estas cajas. Debo hacer la descripción en la medida de lo posible como si estuviera en el afloramiento. Entonces, estoy profundizando, estoy yendo más abajo de mi afloramiento, más abajo, para tener las características. Eso es todo lo que yo estoy viendo hasta ahora. Pero hay más. Estos de Golder Associates me dice además que debo yo ver la resistencia, el intervalo geotécnico. ¿Qué quiere decir eso? En esas profundidades se tiene más o menos lo mismo y ahí viene la resistencia, el índice de dureza. Y estos números en base a lo que habíamos visto en tal rango de resistencia y el índice de meteorización. Y luego me dice conteo, orientación y condición de fracturas, inclinación con respecto a la vertical o a la horizontal, de 0 a 15 grados, de 16 a 30, ahí aparecen varias. Y ahí viene la cantidad, el tipo, la planaridad, rugosidad y la condición. Y uno dice, ah, muy interesante, como también estoy describiendo el tipo de discontinuidad, planaridad, rugosidad, ¿no? Y otras cosas. Entonces no hay problema. Y sigo avanzando y aquí tengo otras fracturas. El relleno, falla, comentarios. Y abajo aparece detalles para entender qué, planaridad y rugosidad, yo ya vengo listo. P, C, U, S, I, P, Q, S, etcétera, y busco lo necesario. Luego, condición de fracturas, superficies muy rugosas, etcétera, etcétera. Valor tanto, pero ahí están las características. Escojo ese o el que sea. Y las fracturas, lo mismo, longitud, separación, rugosidad. La longitud, que puede ser 20 metros, me ayudo con lo que veo en superficie, etcétera. Pero puedo hacer la descripción, interesante, ¿no? Como de un sondeo puedo llegar a una caja y de la caja puedo yo saber las características y a partir de eso puedo terminar con RMR, eso es lo ideal, en la profundidad. Es muy común hacer perforaciones y solo tener el RQD. Sirve, pero mejor tener todos los índices. Hay que pasarse trabajo en cada caja, sí. No hay duda. Bien, entonces esa es una primera parte, cómo hacer sondeos. No, no es que ahora pueden salir y comprarse un camión y empezar a hacer sondeos, no. Pero ya tienen una muy buena idea del trabajo que involucra hacer sondeos. Y si ustedes les toca ser los constructores y la supervisión, la especificación técnica dice haga una perforación en tal lugar, o les toca ser los diseñistas, contratan el equipo y en cada caja saben lo que deben obtener. Pueden comentar, hacer preguntas hasta acá. Bien, sobre la tarea me imagino que ya han subido muchos y quizá otros quieren preguntar algo, comentar, ¿está funcionando todo bien? Bien. Ahora veamos algunos ensayos en los sondeos.
En mi Secuni les había dicho, por ejemplo, se ha puesto ese equipo, el 2010 ya, ¿no? Ya son más de 10 años, y se nota que aquí hay una línea que muestra por dónde tenía que ir el Plinton, así es la idea. Y en uno de esos puntos se pide hacer la perforación, entonces se contrata a alguien que hace perforaciones SLIMS, y hacen la perforación, sacan los núcleos y aquí la gente está viendo eso, viendo ese núcleo y viendo las características. Pero algo más. Aparte de ver los núcleos, que es lo que hemos visto hasta este momento, también se puede hacer ensayos. Y uno que queremos entender es el ensayo Luyon. Entiendo que este es un apellido, que la persona era francesa, por lo tanto debe, ¿no? O sea, no tengo la certeza, pero he visto en alguno de esos canales de YouTube que debería ser Luyon, ¿no? Y ahí dice, pensemos que, ¿qué consiste este ensayo cuando estamos haciendo la perforación? Leemos un par de aspectos en qué consiste un ensayo Luyon. Aquí dice, se perfora hasta una profundidad dada. A partir de esta profundidad se perforan otros 5 metros. Es variable, a veces 1, 2, 3, unos 5 es común. A continuación se fija un obturador en la parte superior de este tramo virgen y se inyecta agua a presión con una bomba. Un manómetro colocado en la boca del pozo, un contador de agua y una válvula de descarga permiten medir los caudales inyectados a una presión dada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros hacemos la perforación y a veces llegamos al fondo, seguimos perforando y logramos después poner una tubería con su manómetro, con el medidor del caudal, llevamos el agua con una bomba y llega a este sector. El obturador es eso para que no sube el agua y podemos controlar la cantidad de agua en esta sección. En esta otra sección daría lo mismo, solo que dos obturadores y definimos un tramo. Entonces, en el fondo estamos haciendo eso, introducimos agua a una presión y sale el agua en un tramo y se mete a la roca. Y eso nos va a avisar la permeabilidad de la roca. De cualquier parte de Internet, vemos y decimos, a ver, ¿qué serán estos dos obturadores? A veces uno solo, ¿no? Se nota uno solo, pero aquí dos, en un video. Entonces le damos una ojeada de cualquier parte de Internet y vemos nuestro obturador. La roca llega acá, esta parte está en el tubo. Ya, tubo chico. Esta parte de obturador obtura en la roca. ¿Ya? Y el agua pasa por aquí, por este hueco, pasa por ahí en los medios, por allá, pasa allá, y la fuerza del agua lo que se mantiene es en la roca a partir de esta, desde aquí. Desde la roca está esta parte, y la fuerza del agua, la presión de agua está en esta parte de roca. Ahí se ve si la roca orienta o no. Bien, solo para ver esa idea del obturador y nada más. Entonces nos volvemos a Misikuni y decimos con esa idea cuál es el equipo que se ha usado. Entonces miren aquí nuestra tubería, nuestro revestimiento. Y dentro se ha colocado una tubería especial para hacer el ensayo. O sea, se ha perforado, se llega a una profundidad, por decir algo, 15 metros. Y ahí se baja esta tubería y dependiendo a veces un obturador, como en el último caso dos, pero que equivalen a uno, y se selecciona un tramo. A veces el obturador para sellar entre la tubería y esta otra, y abajo se mete agua, ¿no?
vemos un poquito lo que aparece acá y decimos lo que aparece ahí. Es la misma tubería de la que estamos hablando, un manómetro que me va a dar presión y además un equipo que me mide el caudal. Si uno dice, "Ah, esto es lo que vende CEMAP y tengo en la puerta de mi casa", ve el caudal, la cantidad de agua que pasa en un tiempo. Eso es, cantidad de agua y además la presión. Aquí está. Ese es el equipo. Y tengo que introducir agua, en este caso, pues tenía que ser llevada con tanques. En otros casos uno está al lado de un río, uno está al lado de un lago, dependiendo. La clave es solo eso, que se debe introducir agua. Ya está la idea. Ese es el ensayo que se conoce como Luyón. Y ahí decimos, hemos metido el obturador, tenemos el agua, pero antes de cualquier cosa, ¿qué hay que hacer? Aquí dice, en primer lugar, se verifica el sello inyectando agua y observando si sube por la perforación. Inyectando agua y observando si sube por la perforación. Entonces darle alguito, ver físicamente, ver el agua subiendo. Si sube o es muy permeable y va por los lados, no voy a poder hacer el ensayo, pero si no sube, he logrado mi cometido, que hay agua a presión en una cierta longitud que conozco. Luego dice, a continuación se anota los datos del tramo ensayado. Perfil del nivel, profundidad del nivel freático, si sé dónde está. Profundidad y longitud del tramo probado, de 10 a 15, de 10 a 11, de 28 a 31, lo que sea. Diámetro y longitud de la tubería de inyección. Y luego de tener esos datos, dice, después se aplica el primer incremento de presión de inyección y se observa el caudal correspondiente y se espera de 5 a 10 minutos, lo más común 10 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero aplico una presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado y miro el caudal durante 10 minutos. Luego, los siguientes 10 minutos, 2 kilogramos por centímetros cuadrados, luego 4, luego 6, 8, 10, 6, 4, 2, 1. Entonces voy subiendo de 1 a 10 y bajo de 10 a 1. Entonces, en otras palabras, cuando tengo datos, sé qué proyecto estoy haciendo, qué ubicación, qué sondeo y de dónde a dónde voy, cuál es la posición del nivel freático. Y para una presión de 1, mido caudal a 1 minuto, caudal a 2 minutos, a 3, hasta 10. Y luego cambio la presión a 2 y mido el caudal, etcétera, etcétera, hasta llegar a 10 y luego bajar la presión. Eso es lo común. Más detalles. Tengo yo dos obturadores o uno solo, pero tengo definido una longitud, un tramo. Y lo que quiero hacer es medir el caudal que entra en ese tramo, esa longitud, y además darle una presión dada e ir variando la presión y saber el caudal. Pero el caudal, irlo viendo cada minuto durante 10 minutos para ver si es estable. En ese caso me dice la unidad de medida Luyón de ese ensayo corresponde a una absorción de agua de 1 litro por metro de sondeo y por minuto realizado el ensayo a 10 atmósferas o 10 kilogramos por centímetro cuadrado de presión durante 10 minutos. Entonces he ido aumentando, pero el valor Luyón es el que cuenta a 10 atmósferas. Ha habido a 1, ha habido a 2, ha habido a 3, ya voy a ver en un momento por qué, pero el que cuenta es el de 10 atmósferas. Y a 10 atmósferas, aquí ha habido un caudal, hay una longitud y las unidades Luyón son 1 litro por metro, 1 litro por minuto por longitud a 10.
Entonces digo, a ver, considero que esta longitud es 1 metro. Entonces digo, de ahí a allí, L igual a 1 metro. Presión 10 kilogramos por centímetro cuadrado, la que consigo aquí. Y adicionalmente el caudal que entra es 1 litro por minuto. Entonces utilizo esta forma, que es la definición, no es una ecuación, es la definición. Y digo 1 litro por minuto sobre 1 metro sobre 10 sobre 10, aparece 1 porque 10 es la clave, 10 sobre 10 y eso va a dar resultado 1. Estas unidades de esto de acá, L sobre litro por minuto, con eso, en esas unidades se llama unidades Luyon. Un valor, una unidad Luyon. Y después me dice, una unidad Luyon equivale a un coeficiente de permeabilidad de 10 a la menos 5 centímetros por segundo. Equivale. Bien, ¿les ha quedado clara esa idea? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora es obvio que yo no necesariamente tengo que hacer ese ensayo con L igual a 1. Puedo hacer con L igual a 5 metros. Y puede salirme, por ejemplo, el caudal 5 litros por minuto. Entonces ahí entra el 5 litros por minuto en 5 metros y eso equivale a 1 Luyon para una presión de 10. ¿Claro para todos? Excelente. Ahora, no me olvido que he utilizado varias presiones. Esta es la final en lo que debe reportarse. Pero la verdad es que he probado con presiones de 1, de 2 y es común no llegar al 10. Entonces digo, he probado para presión de 1, para presión de 2, para presión de 3 y luego bajo 2 y 1. Pero esta pequeña relación me dice que si hubiera una relación directa, aquí puedo poner el 1 sobre 10 y eso equivaldría a las unidades Luyon a 10, aunque la presión sea 1. Luego puedo cambiar la presión a 2 y ver qué ha sucedido en los 10 minutos, el caudal, la longitud, y eso puedo poner 2 y las unidades Luyon que equivalen a que haya la presión a 10. Si hay una relación lineal, puede ser otra, ¿no? Y dice un valor, otro valor. Y cuando llego a 3, me dice el valor Luyon puede ser mayor y después menor. Es posible aquello. Entonces puedo variar. Lo ideal es llegar a 10. Pero si no he llegado a 10, supongo que el comportamiento en 4, el comportamiento en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10, va a ser el mismo en las rocas. Pues es una relación lineal. ¿Ok? Pero la clave es que he hecho para diferentes presiones. Bien, como respuesta puede haber muchas posibilidades de este caso.
como respuesta puede haber lo que acabo de mencionar, ese caso, pero ese es solo un primer caso A. Primero voy a solo subrayar, sé que se ve muy chico y digo es un caso de flujo laminar, pero también podría haber un caso de flujo turbulento, uno de dilatación, uno de lavado de diaclasas y uno de lavado de diaclasas y sistema de aperturas. Y yo noto que esos resultados, al ir incrementando, pues es variable, ¿no? Puede ser diferente. Ahora sí agrando un poquito y digo el caso A, en que el del medio es el mayor, en que en ese caso se ha dado flujo laminar. No, falso. Estas son las presiones de prueba, estos son los valores Luyon, disculpen. Presiones y valores Luyon. Estoy viendo esto, he dicho este, no, falso, este de acá. Y en todos lo que ha sucedido es un incremento, un máximo y decremento. Eso es lo que yo veo en presiones. Pero los valores Luyon medidos resultan ser estos de acá. En este caso de flujo laminar, los valores son constantes. Si se da un flujo turbulento, el del centro es menor. Si hay dilatación, el del centro es mayor. Si hay un lavado de diaclasas así, el último es mayor. Y si hay un llenado de diaclasas, el primero es mayor en unidades Luyon. Y aquí me dice, mire, si los 5 valores son parecidos, flujo laminar se saca promedio de los 5 valores. Si este es el otro caso, se usa el valor Luyon durante la presión máxima, el menor de todos. Si este es el otro caso, dice el valor Luyon de presión mínima, el mínima, o la mediana también. Si es este caso, valor máximo de Luyon es el que se utiliza. En este otro caso, de llenado, el último valor Luyon, el último valor Luyon. Interesante, ¿no? Cómo pueden haber esas posibilidades. El siguiente dibujo me ayuda a ver, a entender mejor. Ya estos términos son claros, ¿no? Flujo laminar, turbulento, dilatación, lavado de diaclasas y llenado de diaclasas conforme vaya aumentando la presión. Entonces, en ese sentido, puedo yo tener una curva de caudal en función de presión y aumento el caudal, aumento la presión, descargo y lo mismo, caso 1. Pero a veces cargo, descargo, descargo, cargo, descargo y varía según lo que suceda ahí dentro. Entonces tengo que escoger los valores Luyon de acuerdo a lo que suceda, ¿no? Esa es la clave. Y después voy a hacer lo mismo en diferentes profundidades. Hago ese proceso en una profundidad y luego en otra profundidad y luego en otra y así voy bajando y determino en cada caso qué sucede y tengo los valores Luyon en función de la profundidad, bien decididos para cada caso. Pensemos en aplicar todo eso. Alguien ha aplicado en un video y veamos el video. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego. Programa Nacional de Riego con enfoque de cuenca. PRONAREC. Presentan. Pruebas de permeabilidad Luyon. En Bolivia existe mucha necesidad de incrementar la disponibilidad de agua para implementar una segunda campaña de producción agrícola al año. Una medida importante para incrementar la disponibilidad de agua es la construcción de presas que almacenan agua en la época de lluvia. Esta agua puede utilizarse en el periodo seco para el riego. El diseño y la construcción de una presa es trabajo para profesionales especialistas. Uno de los principales problemas que tienen los diseñistas es el
asegurar la estanqueidad de un embalse, minimizando o eliminando filtraciones por debajo del cuerpo de la presa o por sus costados. Para evaluar la permeabilidad o conductividad hidráulica en la fundación y estribos de apoyo, es necesario realizar pruebas in situ. Normalmente, conductividad hidráulica depende de la presencia de fracturas en la roca y o contactos entre estratos. En caso de que existan filtraciones mayores a las aceptables, se deberá inyectar lechada de cemento. Para determinar la permeabilidad en roca, se utiliza la prueba de Lujon, que se efectúa dentro de un pozo de perforación geotécnica. Estas pruebas de Lujon forman parte de lo solicitado en las guías de riego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Por esta razón, los técnicos de instituciones públicas tienen que supervisar o programarlas, pero a menudo no saben bien de qué se tratan ni cuál es el correcto proceder en su ejecución. Este video da pautas básicas para la supervisión e interpretación de las pruebas Lujon. La prueba de Lujon fue diseñada por el geólogo suizo Maurice Lujon en el año 1933. Con la prueba se mide la cantidad de agua que puede ser inyectada en un tramo de pozo perforado a presión constante. La ventaja de la prueba Lujon es que mide la permeabilidad de una roca in situ, sin tener que llevar muestras a un laboratorio. La permeabilidad medida se expresa en unidades de Lujon. Un Lujon es definida como la permeabilidad de una roca que absorbe un caudal de 1 litro por minuto por cada metro de sondeo, inyectado a presión constante de 1 MP a un tiempo de 10 minutos. Para la planificación de las pruebas, un especialista geólogo debe establecer los sitios de perforación de pozos, así como la profundidad y los ángulos en los que debe realizarse. Para ello, se deben elaborar mapas geológicos y perfiles estratigráficos e identificar los puntos de mayor permeabilidad. Se recomienda que cada pozo cruce varios estratos y sus contactos, de manera que se logre una mayor cantidad de información sobre la permeabilidad de todo el cuerpo rocoso. Por lo general, se realizan perforaciones profundas en los estribos y perforaciones menores en la base. La profundidad de la perforación depende de la altura máxima de agua que se prevé embalsar. Se recomienda perforar hasta una cota igual a 1/3 de la altura de la presa, calculado desde la cota de su fundación. Una vez definido el plan de perforaciones, empieza el trabajo de perforación in situ. De cada perforación se debe registrar sus coordenadas, su profundidad y los ángulos con la horizontal y el azimut. Se recomienda realizar las pruebas de Lujon cada 3 metros de perforación o cuando se encuentren estratos delgados en el bloque rocoso. Como máximo, se evaluará 5 metros de pozo. La prueba de Lujon consiste en introducir una tubería hasta el tramo de evaluación para inyectar agua en el pozo. Para evitar fugas, en la parte superior del tramo se utiliza un obturador, que puede ser neumático o mecánico. Bombear agua a distintas presiones dentro del tramo en evaluación. Medir el volumen de agua que ingrese en el pozo en un tiempo definido, manteniendo la presión del agua constante. En el caso de contar con un obturador doble, se puede realizar pruebas en tramos a mitad de la perforación, cerrando el tramo de prueba de arriba y abajo. Un equipo de medición de permeabilidad tiene los siguientes componentes. Kit de medición de caudal. Incluye medidor de volumen, manómetro de control y llave de paso. Obturador, packer simple o doble. Bomba hidráulica. Mangueras y accesorios menores. A medida que se va perforando, se recomienda realizar las pruebas. Para ello, es necesario determinar la presión máxima de evaluación, que se recomienda sea igual a 1,5 veces la presión que se prevé pueda ocurrir a la profundidad de evaluación. En cada tramo se deberá evaluar para 5 estados de presión. Se empieza con una presión baja, después una media y después la presión máxima considerada, para posteriormente volver a la media, determinando con la presión baja.
Cada estado deberá ser mantenido de 5 a 10 minutos, por lo que una prueba de Lujon suele durar cerca de 1 hora en ensayos y aproximadamente 1 hora más en su armado y desarmado. Se debe registrar en cada ensayo número del pozo, coordenadas, inclinación horizontal, inclinación azimutal, profundidad de evaluación, altura del manómetro hasta la superficie, tiempo, minutos, presión, bar, contador de agua, inicial, final. Con los valores registrados se calcula el valor del Lujon utilizando la ecuación U igual a 10 por Q sobre D por P, donde U es igual a Lujon, P igual a presión medida en el manómetro, kilogramos por centímetro cuadrado, Q, caudal correspondiente a cada presión en litros por minuto, D igual a longitud del tramo ensayado en metros, máximo 5 metros. El proyecto de riego, en la parte en la que estamos ahora, consiste de la construcción de una represa que va a almacenar agua para irrigar un área de riego que está en la parte baja del valle. Acá se va a construir una represa de aproximadamente 35 metros de altura, y para poder verificar que las condiciones del macizo rocoso donde va a ser ubicada la presa tienen las condiciones que no lleguen a fallar. La perforación que estamos haciendo es una perforación adiamantina que va a tener 75 metros de profundidad. Es un pozo inclinado, ligeramente inclinado, y en este pozo vamos a recuperar un testigo de muestras de toda la roca. Vamos a hacer descripciones de ese testigo de la roca, y vamos a hacer cada 5 metros unas pruebas para determinar la permeabilidad de la roca, para evitar y para tener seguridad de que el agua que va a ser almacenada esté bien contenida por la represa. Los ensayos de Lujon permiten estimar la cantidad de lechada requerida en una fundación rocosa, con la finalidad de consolidación y o de impermeabilización. Absorciones menores a 5 lujones indican que la roca de fundación no requiere de impermeabilización. Absorciones de agua mayores a 30 lujones indican que la impermeabilización de la roca de fundación puede ser alcanzada satisfactoriamente por medio de inyecciones de lechada. Absorciones entre 5 y 30 lujones indican que el tratamiento de la roca de fundación por medio de inyecciones de lechada pueden no ser necesaria, y en ese caso se necesitará de ensayos previos de inyección de lechadas. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego. Programa Nacional de Riego con enfoque de cuenca. PRONAREC. Bien, entonces ahí hay una idea, solo esto más digamos. Y esas unidades Lujon terminan en rangos de muy impermeable, prácticamente impermeable, permeable o muy permeable, ¿no? Básicamente eso. Y antes de ver el cálculo mismo, con relación a todo lo que hemos visto y el contexto grande que ha sido publicado por este ministerio, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Última parte, ¿cómo hacemos el cálculo? Entonces, no olvidemos que hemos hecho la perforación y aquí ponemos el obturador y decimos vamos a ensayar este tramo. Primera idea, hemos perforado de forma vertical
y conocemos la longitud del tramo. ¿Dónde vamos a considerar presiones, caudales y todo? En el punto medio, primera idea, para hacer el cálculo. Entonces el punto medio está a una altura H2. Eso primero. Entonces en este caso me dice, ha empezado en 1,70, llega a 4,80, hay una longitud ensayada y recorre hasta aquí el agua, una distancia desde la superficie, una distancia H2. Aquí parece hueco, pero hemos entendido que también hay un tubo ahí hasta el final y sale el agua por ese tubo, ¿no? Entonces no hay problema. Entonces hay una distancia H2. Y por encima, a cierto nivel, está el manómetro y conozco esa altura, es una altura H1, el manómetro. Entonces el manómetro mide la presión a una altura y además hay una columna de agua H1 más H2. Hay una columna de agua. Entonces, si la presión en el manómetro da cierto valor, debo sumarle la presión de la columna de agua. ¿Verdad que sí? Entonces, la presión real ahí no es exactamente la del manómetro. Primera idea. No es exactamente la del manómetro. Debo sumar la columna. Pero ahora miren algo más. Si se está moviendo el agua, hay una presión ahí. Luego está en movimiento aquí, por lo tanto hay una pérdida de energía que la puedo calcular en hidráulica. Hay una pérdida de energía. Esa pérdida está relacionada con ábacos asociados con el tipo de tubería, con el diámetro, y para nosotros no nos interesa exactamente cómo calcular eso de hidráulica. Nos va a bastar decir la presión que entra aquí tiene que ver con la presión del manómetro más la presión de la columna de agua menos la pérdida que haya, menos la pérdida de presión de agua como pérdida. Al moverse el agua desde el manómetro que normalmente está en el borde hasta ese punto, hay una pérdida de energía y esa es la verdadera presión. Y la ecuación sigue siendo la misma, medimos el caudal, medimos la presión y sabemos la longitud del tramo, entonces es fácil calcular las unidades Luyo. Si el tramo está inclinado, como este de acá es posible, igual la longitud la conozco, sé cuál puede ser la pérdida, pero ojo, en el punto medio ahora la altura sigue siendo H1 más H2 vertical, ¿no? Porque si pongo un piezómetro, se eleva hasta ahí, entonces H1 y H2 es la presión. No es difícil. Hay un ejercicio que se los voy a subir después de un examen que dice, ahora en esa situación se ha realizado un ensayo Luyon y el caudal se ha medido en litros por minuto cada 10 minutos y para la presión del manómetro de 1 ha salido tales caudales y para 2 tales caudales y para 3 tales. Entonces en 10 minutos por estos valores es lógico sacar un promedio y ese es el caudal en esos 10 minutos a estas presiones. Y eso es lo que aparece aquí. Las unidades Luyon no es nada más que eso. La presión es del manómetro más la columna menos la pérdida. Y solo es cuestión de calcular y listo. Pero como son a 1, a 2, a 3, y en este caso las unidades Luyon salen 6, 5, 3, 5,50, 6,48, el valor que debo tomar es el menor como he aprendido. A veces puede ser el mayor, a veces el primero, a veces el último, a veces el promedio, ¿no? Pero en este caso sale eso. Hay que practicar ese ejercicio para el siguiente jueves. Lo último que hay que decir, que si yo me voy a una presa, esta es mi presa, ahí hago una serie de ensayos y esos ensayos me muestran las unidades Luyon en la profundidad. Y a partir de todas esas unidades yo puedo decidir qué perfil hay por debajo y los perfiles de permeabilidad de la roca. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí?
Bien. Lo último, ¿y qué pasa si es que yo no aumento presión? Hago la perforación y con el mismo sistema puedo ver el caudal y la presión ahí, o no aumentar presión y dejar que el agua baje dentro. En ese caso, yo puedo tener ensayos Lefranc. Y ahora voy a ver eso. Me dice un ensayo Lefranc, por ejemplo, cuando la roca es muy permeable y no puedo sujetar con el obturador, es poner un nivel, luego otro nivel, sí controlar el caudal y baja el nivel. Entonces, en esta longitud L con este diámetro D, me dice que calcule C con eso y el valor de K es nada más que eso. Fácil, las unidades Lefranc. A veces el nivel es constante, ¿no? Porque este es, sí, ¿no? Carga constante. Y lo propio LD, entonces tengo unas ciertas relaciones. No hay problema. Y para que practiquen, aquí en su texto aparece el ejemplo tantos relacionado con unas características, ¿no? Y si tienen nivel variable, entonces lo propio, en este caso con DOL o un D diferente, un L, tengo igual unas solas ecuaciones muy simples y tristes. Pero uno quiere practicar, entonces no se hace problema. Dice, aquí está mi ejemplo y voy a poder hallar el valor de K. Les voy a ordenar esto para un ejercicio para que puedan ver. Eso es lo que queremos saber en cuanto a ensayos de permeabilidad y sondeos. Entonces, esta clase termina acá. El jueves no se olviden su ejercicio y adicionalmente el jueves vamos a hablar de nuestra siguiente semana de exámenes. Pero de lo que hemos visto hoy día, ¿quieren hacer alguna pregunta? Estamos tranquilos. Tengan buenas semanas hasta el jueves.